Voy a, voy a compartir mi pantalla Ok, para iniciar, ¿no? ok, Entonces, lo que vamos a hacer, si en dado caso cuando se acabe el tiempo, ¿te puedes volver a conectar con el mismo link, por favor? ok, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a hablar primero sobre la predicción de las proteínas, ¿no? Nosotros, en el área bioinformática o por medio de métodos in silico, pues nosotros definimos primero el área bioinformática como una disciplina que va a incluir todos los aspectos relacionados con adquisición, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de la información biológica. Esta información biológica que tenemos es muy distinta, ¿no? Y va a haber varias subdisciplinas del área de bioinformática. Entre ellas, por ejemplo, microarreglos, docking proteína-proteína, docking proteína-proteína, dinámicas moleculares, pero también va a estar proteómica, genómica, mapas evolutivos, sistemas biológicos, ¿no? Entonces, es una gran diversidad, ¿no? Pero el área de informática, ¿cómo surgió, no? No es una ciencia, en realidad surge a partir de encontrarle la solución a un problema biológico mediante una metodología computacional. Y hay varios casos, ¿no? El primer caso fue la secuenciación, ¿no? Se empezó a secuenciar pues, el DNA, las proteínas, y no había dónde guardarlo, ¿no? Y como hemos visto o hemos revisado a la hora de revisar un archivo en pasta, el genoma o las secuencias de proteínas, pues suele ser muy complejo, ¿no? Muy difícil de estudiar y en errores, en el ojo humano puede haber errores, ¿no? Entonces se crearon algoritmos para comparar los genes, comparar las secuencias, información o bases de datos para guardar la información y no solamente guardarla, sino procesarla y poder analizarla, ¿no? Y que te dé un resultado y que tú puedas exportarlo y generar nueva información, ¿no? Entonces, en sí, el área de informática nos va a generar una solución biológica, ¿no? Algún problema. Y se ha ido desarrollando tanto en el área del diseño, por ejemplo, racional de fármacos, en el área inmunoinformática, por ejemplo, en el diseño de vacunas, ¿no? Ahorita con SARS-CoV-2 o con el VIH o con la viruela del mono, pues nos hemos dado cuenta cómo va, ¿no? Hacer una vacuna en tiempo récord, francamente sí fue grande, ¿no? Aunque sí, o sea, se hicieron muchas bases de datos para que todos los científicos que quisieran aportar algo, aportaran, ¿no? Y metodologías para acelerar la información, y eso fue gracias a la bioinformática, ¿no? Y dentro de ellos, y hablando de SARS-CoV-2, los primeros estudios para el diseño de tanto de vacunas como de fármacos fue basado en la estructura proteica de la proteína Spike, ¿no? Nosotros sí creo que ya conocemos a la proteína Spike porque pues es la base de la mayoría de las vacunas, ¿no? Y los primeros estudios que se hicieron a partir de un modelo. No se había cristalizado el ectodominio de la proteína Spike. Entonces, pues no nos podíamos esperar, ¿no? Sí. Hasta que estuviera el cristal. Ya ahorita ya está cristalizado, pero bueno, es por toda la emergencia, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que es relativamente es una proteína, ¿no? Es nueva y ya se cristalizó, o sea, tarda 2 años en cristalizarse. Pues no, fue un esfuerzo conjunto para poder obtener esa proteína, ¿no? No pasa lo mismo con muchas proteínas, ¿no? Desgraciadamente, la cantidad de proteínas que hay cristalizadas son muy pocas a las proteínas que nosotros ocupamos, como es tu caso, ¿no? Quieres estudiar una proteína que no está cristalizada y se tiene que modelar.
Y no es solo por el hecho de que metodológicamente, o porque no es importante, a veces metodológicamente no es tan factible modelarla. Por ejemplo, la proteína Spike solo está modelado, está cristalizado el ectodominio, pero la región transmembranal y la región que está en el citosol no se encuentra cristalizado. Es una proteína muy grande, de hecho el cristal hasta tiene sus glicosilaciones, tiene los puentes sulfuros, está en un estado de, en un estado tridimensional, en un trímero, ¿no? Su estado cuaternario es un trímero, ¿no? Y se encuentra en ese estado conformacional. Y eso también, aquí es una de tus tareas, va a ser es revisar en qué estado cuaternario va a estar, si va a estar en forma de monómero, forma de dímero, trímero, tetrámero, cómo funciona. Ujú. Sí. Poder irla armando, ¿no? Entonces, y alguna de los problemas para poder cristalizar a una proteína es la movilidad de la proteína. No son moléculas que se mueven, ¿no? Son dinámicas, no son moléculas fijas, ¿no? Y hay algunas proteínas, por ejemplo, la proteína P53, que es una proteína, pues, todo el mundo la conoce, es el guardián del genoma, tiene mucho que ver con el cáncer, con pasar las mutaciones, entonces tiene un impacto biológico importante. Sin embargo, no está cristalizada, no está completamente, solamente hay unas regiones que se encuentran cristalizadas. ¿Y por qué no está completamente cristalizada? Es porque esta proteína es una proteína intrínsecamente desordenada. Y al ser intrínsecamente desordenada, tiende a tomar un plegamiento de acuerdo al ambiente. Entonces, eso dificulta cristalizar proteínas. Igual las proteínas que son transmembranales, poder cristalizar a nivel una región transmembranal también no es una metodología tan fácil. Entonces, es más fácil cristalizar una región soluble, ¿no? Y aquí, en este punto, habría que ver qué es lo que quieres cristalizar de acuerdo a tus estudios o a lo que vayas a realizar. Si quieres cristalizar o necesitas modelar, perdón, toda la proteína o tener toda la estructura tridimensional de la proteína o solamente una región, como es en el caso de, para hacer la vacuna, para el diseño de fármacos con la proteína Spike, lo que se ha hecho o lo que se estudia es el ectodominio. Y nos basamos en el cristal y trabajamos con ello, con el cristal del ectodominio, ¿no? En su caso, pues primero fue modelado, ¿no? Entonces, aquí habría que ver primero cuál es la necesidad de modelar toda la proteína o solamente una región. Ujú. Eso también va a ser importante que lo decidas de acuerdo a lo que vayas a hacer. Por ejemplo, con mi alumno Cristian, te digo que vamos a someter a dinámica molecular para encontrar la estructura abierta, si necesitamos modelar toda la proteína. Está cristalizado un pequeño fragmento, como el 10% de la proteína, ¿no? Que no nos es suficiente porque nosotros queremos ver la interacción con otras proteínas y no se sabe absolutamente, se sabe dónde está, ¿no? O cuál es la interacción. Y hay regiones que no están modeladas, entonces no podríamos tener a ciencia cierta, sería una no muy buena predicción si solamente vemos la interacción de un pequeño dominio, ¿no? Una región. Entonces con él sí necesitamos modelarla toda, ¿no?
Entonces, aquí habría que preguntarte que si necesitas modelarla toda o solamente con un pequeño fragmento. No pasa nada no modelarla completa. O sea, de hecho, el caso más claro es de la proteína Spike. Se está trabajando con el ectodominio porque es el que sirve para hacer vacunas, el que se utiliza para el diseño de fármacos, ¿no? Entonces, el hecho que no esté modelada toda o que no esté cristalizada toda no quiere decir que no lo podamos ocupar, ¿no? Todo depende cuál es el objetivo de tu trabajo, de tu diseño, ¿no? Entonces, en la metodología para modelar las proteínas, lo primero que vamos a tener es tu secuencia primaria, ¿no? ¿De dónde vamos a partir? Hay información que necesitamos para poder modelar, ¿no? Entonces, de tu secuencia primaria, pues la podemos obtener por secuenciación, por medio de una secuencia consenso. Si queremos, por ejemplo, modelar una estructura que represente diferentes secuencias de un virus, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con el virus de influenza y diseñé una vacuna y lo que hice, como quería que fuese universal, pues no modelé la proteína de una cepa normal, sino tomé una secuencia consenso, estudié cuáles era la secuencia más representativa y con base a ello se obtuvo una secuencia consenso y se modeló una proteína que representara diferentes subtipos de, de la proteína que yo quería, ¿no? En este caso fue maglutinina y neuraminasa, fueron dos proteínas que utilicé, modelé dos, ¿no? Entonces, se puede ahí, ¿no? O también puedes buscar la secuencia canónica, ¿no? La secuencia que se encuentre más representativa en el organismo, ¿no? O en la célula que vayas a estudiarla, ¿no? Ah, mencionabas que había dos isoformas, ¿no? La Sí. isoforma 1, la isoforma 2. Entonces ahí tendrías que ver qué isoforma es la que quieres o estudiar ambas, ¿no? Todo Ujú. de, ahora sí de los alcances o a veces primero estudiamos una y ya luego nos vamos a estudiar la otra, ¿no? Entonces, eh, va a haber diferentes formas de obtener la secuencia. Incluso hasta podemos mutar la secuencia y podemos tener mutantes, ¿no? Y modelar los mutantes, ¿no? Entonces también eso es importante. Por ejemplo, si tú quieres estudiar las glicosilaciones, puedes mutar el sitio de donde están las glicosilaciones y ver qué tanto afecta, ¿no? O no poner la glicosilación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen para ver qué aminoácidos son funcionales, pues van mutando, ¿no? Para ver, claro, eso ya después de haber entendido cómo funciona la proteína, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es, necesitamos una secuencia que sea congruente, ¿no? Que sea lo que necesitamos. Entonces, aquí tenemos que saber qué bases de datos podemos utilizar, qué bases de datos son confiables. Y primero vamos a pues, darle nombre a una base de datos. Una base de datos no es un conjunto de datos, o sea, no es tengo mi disco duro y ahí tengo muchas dinámicas, tengo todo ordenado, tengo secuencias, proteínas que utilizo o que he utilizado en un cierto caso y pues están modeladas y luego las vuelvo a ocupar porque estoy estudiando otras cosas, ¿no? ¿No? Debe de haber una estructura, ¿no? Y esa estructura, pues, va a proveer, ajá, nos va a proveer la información suficiente para tener la información, y la información puede ser tan diversa como nosotros queramos, tan específica y bases de datos específicas, ¿no? Por ejemplo, hay una base de datos especial para influenza, donde están las secuencias de todos los años y se van subiendo, ¿no? Se formaron bases de datos especiales para SARS-CoV-2
hay bases de datos especiales para cáncer, y en fin, hay diferentes tipos de bases de datos. Hay unas bases de datos que son más generales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las bases de datos biológicas más famosas de secuencias de genomas, secuencias de proteínas, pues son dos. Una es la base de datos de NCBI, que bueno, que en realidad es una metabase de datos porque es un conjunto de bases de datos, y la EBI, ¿no? Esas dos bases de datos son buenas, son importantes y actualmente ya se encuentran coordinadas, podemos buscar en una y luego en otra, ¿no? Entonces, no, se van como coordinando y revisando entre ellos, ¿no? Y pues esas bases de datos pues tienen que tener su proveedor para irse actualizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la base de datos PubMed, donde buscamos nuestros artículos científicos, pues del NCBI, ¿no? Entonces, eh, como te mencionaba, va a haber herramientas, ¿no? Herramientas de una base de datos que nos va a ayudar a encontrar la información, contrastarla y poderla exportar, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? Y hay dos tipos. Podemos clasificar nuestras bases de datos dependiendo de la información que exista. Hay dos bases de datos que podemos decir una base de datos curada y una base de datos no curada. Ujú. La base de datos curada es una base de datos donde la información que esté ahí guardada ha sido confirmada biológicamente. Ujú. Entonces va a haber menos información, va a haber menos secuencias, pero va a ser confirmado biológicamente. Una de ellas es la base de datos UniProt, que es muy buena. De hecho, ahorita eh, la vamos a revisar. De hecho, es una base de datos que me gusta mucho porque si está tu secuencia, hay muchísima información estructural y funcional que podemos utilizar. Está de forma resumida y nosotros podemos eh, buscar más, pero es muy confiable, ¿no? Y se va actualizando. Y hay bases de datos no curadas, por ejemplo, la del NCBI, que una de ellas es la base de datos GIMPET. Y aquí pues va a haber información que no necesariamente está confirmado biológicamente, no es que esté mal, ¿no? Sino que va a haber secuencias parciales de la proteína o algunas anotaciones, ¿no? Que ha sido ahí anotado así, rellenado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, pero es una muy buena base de datos. Por ejemplo, GenPet, cuando son proteínas de un organismo que no se encuentra fácilmente, cuando se requiere hacer filogenia o un análisis de mutaciones o encontrar diferencias, ¿no? Entonces, todo ello pues, nos va a llevar a obtener pues, una base, información suficiente, ¿no? ¿De dónde vas a tomar la secuencia que quieras? Yo realmente, en realidad, por ejemplo, la base de datos GenPet, si nosotros buscamos una secuencia que esté en UniProt, la vamos a encontrar en GenPet. Porque la base de datos GenPet, que es del NCBI, tiene incluidas las secuencias de UniProt, ¿no? Pero hay una gran diferencia de cómo nos muestra la información en una base de datos y en otra, ¿no? Y eh, también las bases de datos pueden ser redundantes y no redundantes. Lo redundante, pues la información puede estar pues duplicada, ¿no? Y no redundantes no lo está, ¿no? GenPet comete ese error, o sea, a pesar de que se ha intentado y hay unas secuencias donde son secuencias de referencia donde ya se marca, ¿no? Esta secuencia no está no está repetida, ¿no? O esa secuencia es la secuencia canónica, ¿no? Entonces, por lo regular, uno busca pues la secuencia de referencia y ya, ¿no? Por lo regular dice RF o ahí te dice que es de referencia, ¿no? Y hay bases de datos no redundantes como UniProt, ¿no? Pero el detalle es que son
muy pocas secuencias en comparación a las secuencias que tiene el NCBI, ¿no? Entonces, yo te sugiero combinar las dos, revisarlas y trabajar, ¿no? Entonces, aquí te tengo un ejemplo de pues una base. ¿Qué pasó, Juan? Es que en la anterior, en la diapositiva anterior, lo que pasa es que estoy trabajando con otro doctor, bueno, que él no se dedica a las cuestiones biológicas, él trabaja bases de datos enormes, el Big Data, él Ajá. usa Python para, para pues, para la obtención de diversos resultados, ¿no? Y ahorita con él nos estamos enfocando en sistemas biológicos y él me explicaba eh, eh, lo que usted me está explicando, Ujú. pero me lo explicaba en un entorno no biológico, que pues yo no le entendía, por lo mismo. Yo también le hablaba de cuestiones neurobiológicas y no me entendía. Y aquí ya le entiendo, ya aplicándolo a lo que sé, que es lo biológico. Por ejemplo, él me hablaba de los datos curados y no curados, y yo no le entendía. Por ejemplo, aquí en la confianza en los datos, las curadas, yo puedo entender que hablar que están confirmadas biológicamente es debido a que ya se sabe su función. Varias cosas, o sea, curada se refiere a la secuenciación. Ajá, ¿Sí? de las secuencias que pueden estar interactuando para que sea funcional. Recuerda que una proteína o un gen, pues va a tener una secuencia de nucleótidos o de aminoácidos continuos, Sí, ¿no? Y esa es la secuencia primaria, ¿no? ok, sí, sí, Entonces, las secuencias de bases de datos eh, UniProt y GenPet se basan más que nada en la secuencia primaria, ¿no? sí, Y lo que garantiza que esté curado y confirmado biológicamente es la alta confianza, va a tener una confianza muy alta, donde el aminoácido que aparezca en la posición 2 va a ser sí. o en el 25 o en el 35. El tamaño de tu secuencia, o sea, va a ser una secuencia completa, no va a ser un fragmento. A veces en la secuenciación, nosotros no sabemos qué aminoácido es o qué nucleótido es. Y lo que hacemos o lo que hacen los programas es, ok, yo he secuenciado, pero estoy entre si es leucina o isoleucina, se parecen, pero no estoy segura cuál es. Entonces ponen un fragmento en donde ponen otra letra, por ejemplo, la letra B, y eso indica que puede ser isoleucina o valina, pero no Oh, sabes cuál es, o sea, no sabes, no tienes la certeza, ¿no? mm, Y ya en las juradas ya se sabe, oh, pero va a tener como un estatus de secuenciación mucho más alto, por lo tanto va a ser confiable, más confiable, ¿no? Eso no quiere decir que las demás secuencias no estemos seguros, ¿no? Sino el grado de confiabilidad va a ser mucho mayor, ok, ¿sí? Porque ya ha sido confirmado. Y esto también va a depender mucho de, por ejemplo, la información que se va a ir agregando en esas bases de datos también va a ser de acuerdo a cómo se vaya conociendo. Por ejemplo, en la proteína Spike, al principio, en la base de datos UniProt, lamentablemente no le tomé una foto. Ojalá le hubiera tomado ahí, hecho un recorte. No había información que ahora ya está, por ejemplo, de dominios, de regiones funcionales, porque no se sabía, ¿no? Actualmente ya se analiza